Adelante, Max. Claro que sí. Muy bien, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y todas. La verdad es un gusto estar aquí reunidos en esta capilla virtual. Damos gracias a Dios porque ya hemos terminado un bimestre más, el cuarto bimestre. Ya le decimos adiós hoy. Hoy es la última semana de este bimestre. Estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios porque Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros y también con nuestros maestros, directores y pastores también de esta comunidad. Y bueno, quiero darle la más cordial bienvenida a esta capilla del Seminario Teológico Bautista. Sean todos bienvenidos, nuestra última capilla del cuarto bimestre. Hoy le decimos al cuarto bimestre adiós, adiós. Y bueno, aquí se están sumando algunos hermanos, ya están conectando. También damos la bienvenida, saludamos con mucho gusto a los que nos están viendo por la transmisión en Facebook. Qué bueno que nos pueden ver y que esta capilla espero que también sea de bendición, también con el mensaje que tenemos el día de hoy a través de nuestro hermano Luis Gabriel César. También damos la bienvenida. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con una oración a cargo de nuestra hermana Raquel Esparza. Les invito a inclinar sus rostros y oremos. Dios, agradecemos en este día tu amor, tu misericordia. Gracias por la vida que nos das y gracias porque nos permites estar conectados por medio de esta plataforma. Alabamos tu nombre, lo bendecimos y te decimos, Padre, que hemos dedicado este momento para darte gloria, para darte honra y para compartir tu palabra. Señor, bendice todo lo que hagamos, todo es con el propósito de alabarte, de honrarte. Y gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que hoy estamos reunidos, y bendice, Señor, al hermano que trae tu palabra. Úsalo, Señor, y prepara nuestros corazones, que todo lo que recibamos el día de hoy podamos atesorarlo y podamos ponerlo en práctica. Nos ponemos en tus manos y agradecemos tu amor en Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahora vamos a disponernos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer en el libro de los Hechos el capítulo 1, del versículo 1 al 8. Ahí en sus pantallas les va a aparecer, así que pueden ir siguiéndome con su vista. Dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. Y vamos a entonar una canción en esta mañana. Vamos a dar gracias a Dios y vamos a escuchar este canto a cargo de nuestra hermana Jocabet García. Adelante. Nada nos hace falta si estamos con Cristo. Consumidos por tu amor,
consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú, nadie como tú, no hay nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. En tu luz vemos la luz, 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 oh. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, oh. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, oh. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Muy buenos días, hermanos. Quiero darle la bienvenida a nuestro predicador del día de hoy. Es nuestro hermano Luis Gabriel César Insunza, pastor titular de la Primera Iglesia Bautista de Ciudad Satélite. Sea bienvenido, hermano, y muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por la bendición y el privilegio de poder estar con ustedes en esta mañana. Gracias al pastor Daniel, que tuvo la gentileza de invitarme, y a cada uno de ustedes, pues les mando un abrazo con todo cariño, a todos los profesores del seminario, los administrativos, les mando un abrazo con todo cariño, y qué bendición de verdad poder estar con ustedes el día de hoy. Y particularmente estoy muy contento porque estaba yo pidiendo al Señor guía y dirección para ver qué compartir con ustedes. Y sin lugar a dudas, creo que son tiempos de cambios, tiempos de oportunidades para la iglesia, como nunca antes lo hemos tenido en la historia reciente. Yo diría que ni siquiera en los 2000 años de cristianismo. Los desafíos han sido muy grandes, pero también las oportunidades
actividades para que podamos aprovechar también han sido extraordinarias. Y me encantaría el día de hoy compartir con ustedes un tema que he titulado precisamente el Cronos y el Kairos de Dios, el Cronos y el Kairos de Dios. Y me encantaría, pues en esta ocasión, poder poner delante del Señor este tiempo maravilloso y estoy seguro que puede ser de mucha bendición y de inspiración para cada uno de ustedes. Si me permiten hacer una oración, se los voy a agradecer. Padre Santo, te damos gracias por la bendición que nos das de compartir juntos esta mañana. Ya hemos iniciado orando, hemos iniciado cantando y reconociendo que tú eres el Rey y dueño de esta reunión, así como de nuestras vidas, del ministerio que nos has dado y de tu iglesia. Y pedimos que hables a nuestra vida, Señor, el día de hoy, que uses a este siervo inútil y que la meditación de mi corazón y los dichos de mi boca sean agradables delante de ti. Oramos en el nombre de Cristo el Señor. Amén y amén. Hay un pasaje de la Escritura, si lo quieren anotar, no está aquí en la presentación, es Proverbios capítulo 28, versículo 2, Proverbios capítulo 28, versículo 2, dice el texto bíblico en la Nueva Versión Internacional: por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Por el hombre entendido y sabio permanece estable. Aquí hay dos características importantes. Dice el hombre entendido y sabio. Y es precisamente la gran responsabilidad que Dios ha puesto delante de nosotros como sus hijos, como siervos de Dios, de en medio de estos tiempos que estamos viviendo, tener la oportunidad y la bendición de poder tomar decisiones correctas con relación al ministerio que Él nos ha encargado. Y yo creo que en este mundo, si algo hay como característica de él, tiene que ver con la inestabilidad. Por eso se requieren de hombres, en este caso también de mujeres entendidas y sabias, para que podamos tener la bendición extraordinaria de nuestro buen Dios. Fíjense que en medio de los cambios bruscos, especialmente como los que estamos viviendo, requerimos estabilidad. Y si entiendo bien, eso es el resultado de los siervos de Dios, de un liderazgo efectivo, de un liderazgo que pueda traer bendición. ¿Por qué? Porque nada sucede hasta que alguien toma el liderazgo. Y de hecho, creo sin lugar a dudas, y esto lo he aprendido a lo largo de los años, si el Señor me presta vida y salud, el próximo mes estaré cumpliendo 35 años de pastor en PIB Satélite, en nuestra amada iglesia. Y déjenme decirles algo que he aprendido con el paso del tiempo. Lo voy a repetir 2 veces para que también lo hagan suyo. Todo líder, todo pastor debe estar preparado para la ambigüedad, el caos y la sorpresa. No se les olvide esto. Todo líder, todo pastor debe estar preparado para enfrentar la ambigüedad, el caos y la sorpresa. Y saben, queridos, también en esta época que estamos viviendo se juntaron las 3 cosas. Porque hay veces en que nada más hay ambigüedad, no sabemos por dónde ir. O hay veces que experimentamos una temporada de caos, o hay veces de sorpresa. Pero ahora, en medio de esta pandemia, pues experimentamos las 3 cosas: ambigüedad, caos y sorpresa. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas son características de lo que estamos viviendo. Creo que los grandes líderes, los grandes pastores reconocen que cuando se tiene que hacer lo que se tiene que hacer es clave para la iglesia. No sé, yo sé que algunos de ustedes a lo mejor ya están en congregaciones donde están abriendo reuniones presenciales. Nosotros no lo hemos hecho todavía. Hemos tenido algunos drives que hemos tenido en el estacionamiento de Stone Esmeralda. Pero la gran pregunta ahorita que estamos pasando en el Estado de México amarillo es: ¿ya podremos pasar a reuniones presenciales? ¿Cuánta gente va a llegar? Son preguntas que nos tocan a nosotros. Es más, estoy seguro que la dirección del seminario y también de la facultad tuvieron que tener grandes decisiones a lo largo de compartir esta pandemia juntos. Déjenme decirles algunas cosas que he aprendido cada vez que damos un paso y saber cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Por ejemplo, cuando hay una acción equivocada y lo haces en el momento equivocado, se causa desastre. Acción equivocada en el momento equivocado provoca desastre. Muchos de nosotros hemos tenido decisiones equivocadas en el momento equivocado, pero hay veces que tenemos decisiones acertadas. Y cuando tenemos una decisión acertada, pero lo hacemos en el momento equivocado, se produce resistencia. Ojo con esto. La acción acertada en el momento equivocado produce resistencia. Y entonces lo que vamos a hacer, abrir las reuniones. ¿Quién en su sano juicio no diría, vamos a congregarnos porque la naturaleza y misión de la iglesia es la comunión? Sí, pero si no lo hacemos en el momento correcto, vamos a causar resistencia. Una tercera opción.
La acción equivocada en el momento adecuado es un error. La acción equivocada en el momento adecuado es un error. Tomamos una decisión que no es correcta. Y número 4, la acción acertada en el momento adecuado tiene buen éxito. La acción acertada en el momento adecuado tiene buen éxito. Y es precisamente de lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy, la importancia de tener la bendición de saber cuándo son los tiempos correctos en los que debemos de estar como hijos y como hijas de Dios. Y por eso me encantaría que pudiéramos hablar acerca de este texto. Ya lo leímos, Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 8. Quiero solamente leer los versículos 7 y 8. No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo, sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Así que me encantaría hoy hablar del Cronos y el Kairos de Dios. Sé que algunos son acá expertos en griego, ¿verdad? Empezando por el director, y no es una clase de griego, solamente que podamos entender que si podemos comprender estos dos conceptos y aplicarlos ahora a lo que estamos viviendo en medio de esta pandemia, con nuestros ministerios, con nuestras iglesias, vamos a recibir la bendición de Dios. Una pequeña definición de Cronos. Es el término griego que traduce la palabra hebrea het, que significa tiempo, referido a la acción de Dios en el mundo. Esto es Cronos. Y Kairos es primeramente o primariamente una medida apropiada, una proporción adecuada, el sentido de tiempo definido, ocasión o tiempo oportuno. Y cuando estamos hablando acerca de ello, Jesús precisamente les dijo en lo que capturó Lucas en Hechos capítulo 1, que no les tocaba a ellos conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad del Padre. De hecho, el Padre ha puesto en su sola potestad los tiempos, que sería la palabra griega cronos, como las sazones, que sería la palabra griega, o que sería la palabra en español, precisamente identificada como kairos, la palabra griega. En contraste con la palabra griega para tiempo, cronos es la que se deriva del castellano cronología, y kairos destaca no la duración de un periodo, sino su peculiaridad. Vean ustedes algunos pasajes que nos hablan acerca de ello para que podamos tener más claridad sobre ello. Vean lo que dice, por ejemplo, Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, es el kairos de Dios. El cronos dice, hagamos bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Luego, más adelante, en Hechos capítulo 1, ya se los dije, el Padre ha puesto en su sola potestad tanto los tiempos crono como las sazones, que es el kairos precisamente. Y luego vean un pasaje más de la Escritura, dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1, las siguientes cosas. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas. Entonces, sin lugar a dudas, hay que entender que Dios es el dueño y el Señor del tiempo, del principio hasta el fin. Y una de las características esenciales de los siervos de Dios, de los pastores, es encontrar los tiempos mejores para hacer el ministerio. Y no solamente los tiempos mejores, sino las oportunidades que Dios nos está dando. Entonces, quizá algunos cuando empezó la pandemia, y me acuerdo que todos tomamos muchas precauciones al respecto, no sabíamos cómo trabajar y de repente en la iglesia, ¿por qué no nos seguimos reuniendo y hagámoslo con cubrebocas? Hasta el día de hoy lo seguimos haciendo. Nuestra iglesia aquí en el Estado de México y todos los campus hemos decidido no hacerlo. Y eso no ha sido solamente motivo de imaginación personal, sino que hemos estado orando a nuestro Dios para que Él nos indique el momento preciso, pero mientras tanto aprovechamos las oportunidades que Dios nos ha dado. En pocas palabras, quisiéramos ser como lo que dice la palabra, para llevar a cabo cuando se cumpliera el tiempo, Efesios 1, versículo 10, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Así que lo que quiero compartir con ustedes es lo que dice la palabra de Dios en 1 de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, donde estoy rogándole al Padre por ustedes, como siervos de Dios, también por mí,
por todos los pastores para que entendamos las grandes características que tenían los hijos de Isaacar, que dice la palabra del Señor, que entendían los tiempos. Y eso me encantaría compartir con ustedes el día de hoy. Si quieren tomar el texto completo, primero de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Fíjense lo que dice. De los hijos de Isaacar, expertos, y fíjense que la versión Septuaginta lo tradujo como ginosco, en discernir los tiempos, y la Septuaginta lo tradujo a la palabra griega kairos, con conocimiento. La Septuaginta traduce ginosco, de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Entonces, entiendo que sin lugar a duda los hijos de Isaacar sabían exactamente el momento correcto y aprovechar las oportunidades. De modo que la sabiduría de los hijos de Isaacar no estaba solamente en los cronos, sino en el contenido, en el kairos. Entonces, aquí la pregunta es, vamos a abrir, ya sé que algunas iglesias ya abrieron reuniones, quizás están con cierto porcentaje, ¿verdad? Pero aquí la pregunta no es ni siquiera cuándo vamos a abrir, cuándo vamos a cerrar, cuándo vamos a tener tal o cual ministerio. Recuerden que los ministerios ahora en medio de esta pandemia tienen que evaluarse como nunca antes se habían evaluado para saber qué ministerios ya cumplieron su función, qué ministerio tenemos que seguirle dando fuerza y qué ministerio tenemos que iniciar. Muchas iglesias tuvieron que hacer esto. Es el famoso stop, start, continue, ¿no? ¿Qué vamos a terminar? ¿Qué vamos a comenzar? ¿Y qué vamos a detener? Eso es parte de la sabiduría que requerimos de Dios. Yo creo, sin lugar a dudas, que estamos en un hecho sin precedentes en la historia de nuestra iglesia y de la iglesia en el mundo, donde cuando regresemos tiene que haber cambios y tiene que haber transformaciones. Así que hablemos un poquito acerca de ello y me encantaría darles algunos puntos importantes de cómo debemos estar listos para aprovechar el kairos de Dios. A menudo de que vamos regresando de servicios presenciales, vamos a tener una gran oportunidad, créanme, una gran oportunidad de hacer cambios positivos, porque Dios está usando esta temporada difícil para preparar a las iglesias para oportunidades sin precedentes. ¿Por qué se abre la ventana de kairos o de oportunidad en este momento? Dios está abriendo ventanas para la iglesia como nunca antes lo habíamos hecho. Yo veo por lo menos 5 causas de por qué debemos aprovechar esta gran oportunidad. Número 1, primera causa. Los miembros de la iglesia están más unidos en medio de los desafíos. En pocas palabras, las crisis nos unen. Eso es una oportunidad que los pastores tenemos que aprovechar. La expectación y el autoservicio han pasado a la oración y al servicio. Ahora, debemos enseñar a nuestros miembros a ir más allá de sí mismos. Dios nos está preparando para movernos con mayor pasión, con mayor, con mayor obediencia a la gran comisión y al gran mandamiento. Por eso, a través de todo lo que ustedes están haciendo en línea, debemos de entrenar y capacitar a la iglesia, porque sin lugar a dudas, ahora en medio de los desafíos, la gente está unida y hay que aprovechar este sentido de unidad más que nunca. Número 2, nuestros miembros han estado expuestos, lo quieran ustedes o no, a una variedad de experiencias de adoración como nunca antes. Porque antes nada más venían a nuestra iglesia. Entonces, lo que nosotros hacíamos en las experiencias de adoración, pues eran particulares. Hoy, con su permiso o sin su permiso, los miembros de la iglesia han quedado expuestos a una variedad de experiencias de adoración. ¿Alguna vez has visto que la perspectiva y la actitud de un miembro de la iglesia cambian cuando enfrenta un viaje misionero? Nosotros tenemos viajes misioneros, a menudo llevamos y exponemos a la gente a necesidades, exponemos a la gente a diferentes culturas. Y en ese momento, el miembro se da cuenta de que el mundo es mucho más amplio y que las diferencias culturales también son diferentes a las nuestras. Así que los miembros de nuestra iglesia han estado expuestos a un sinnúmero de servicios de adoración. Muchos de ellos no se parecen ni al tuyo ni al mío. ¿Por qué? Porque el mundo del miembro de la iglesia se ha expandido. Ojo, eso tenemos que contar con ello. Porque algunos quizás estamos diciendo, estoy esperando que acabe la pandemia para hacer las cosas como las hacíamos antes. No, queridos. Si hay un tiempo para hacer cambios, créanme, es ahora. Es la oportunidad que tenemos como iglesia. Número 3, y como líderes.
Permítame un momento. Número 3. Muchos miembros de la iglesia ya han hecho cambios. Muchos miembros de la iglesia ya han hecho cambios. Por ejemplo, yo no sé si algunos en su iglesia, pero la gran mayoría de los miembros de nuestra iglesia ya está haciendo, por ejemplo, ofrendas y diezmos en línea. Antes de la pandemia, yo calculo que había un 20 o 25% de los miembros de nuestra iglesia que hacían sus diezmos y ofrendas en línea. Y ahora todo el mundo lo está haciendo, todo el mundo. Y la iglesia tuvo que cambiar. Y los líderes tuvimos que estar abiertos a opciones, ¿verdad? Tener algún tipo de reuniones presenciales donde también la gente que no tiene accesos a créditos o a cuentas bancarias lo pudieran hacer. A ustedes les consta devocionales, servicios digitales en línea, pastoreo y atención telefónica vía Zoom, como lo estamos haciendo ahora mismo, capacitación virtual, reuniones de trabajos virtuales. Es probable que los miembros ahora sean más receptivos y estén preparados para un cambio mayor. Por eso creo que para nosotros esto debe interpretarse como el kairos de Dios. Número 4. La comunidad no creyente está más receptiva. Fíjense que estuve enseñando algo de homilética cuando empezó la pandemia y uno de los consejos que yo daba es que debemos de ser muy cuidadosos con la manera o las expresiones que tenemos cuando estamos predicando, porque antes estábamos en nuestra trinchera, en nuestro cuartel general. Entonces podemos decir una barbaridad de cosas porque pues los miembros de la iglesia están acostumbrados a escucharnos, están acostumbrados a lo que nosotros decimos. Por ejemplo, hablamos del catolicismo, quizá como una religión altamente idolátrica, ¿verdad? Y que no los conducen a la verdad. Yo no puedo decir eso ahora, porque ahora cualquier persona de la comunidad se puede meter a mi proyección o a mi transmisión, y yo tengo que ser muy cuidadoso porque puede ser la última vez que alguien se pueda conectar y yo por mi falta de sensibilidad quizá puedo alejarlos. Para todos es conocidos que hay gente que no asiste a la iglesia, pero que están viendo los servicios de adoración. Nunca antes lo habían hecho. Es más, voy a decirles esto y lo digo con toda intención, ¿eh? Debemos de pensar en las personas que nunca de los nunca visitarán nuestras iglesias. Sería ideal que todos pudieran asistir, no van a asistir, nunca de los nunca. Y entonces la gran pregunta que teníamos, y esto fue desde antes de la pandemia, ¿qué vamos a hacer con ellos? Tenemos que ir con ellos. Muchos en las comunidades virtuales han pedido oración, aunque no sean cristianos, y debemos ser altamente intencionales en nuestras reuniones para alcanzar a la comunidad no creyente y ofrecerles todo lo que esté a nuestro alcance. Fíjense, de hecho, ahora mismo nosotros ya vamos a empezar reuniones presenciales, pero ¿qué creen? No tenemos la menor intención de acabar con nuestras reuniones virtuales. Lo vamos a seguir haciendo y lo vamos a seguir haciendo con gran profesionalismo. No crean que estamos contando los días para ya reunirnos, claro, lo queremos hacer, pero además hemos ganado una enorme cantidad de personas que ahora nos ven. No puedo bajar esa guardia porque esa gente está en todo lugar del mundo y en la estrategia que nosotros tenemos como iglesia, estamos abriendo campus en diferentes lugares. En esta pandemia iniciamos 2 campus, uno de ellos ya está en República Dominicana y ya tiene más de 100 personas. Y ya ellos se reúnen en República Dominicana ya presencialmente, con todas las medidas del caso. Por eso creo que es el kairos de Dios, es la ventana, la oportunidad que está abierta para las comunidades, especialmente las que viven sin Cristo y sin esperanza. Y número 5, los miembros de la iglesia están anticipando y celebrando la reunión en persona. Ya sé, todos están listos para regresar, ¿verdad? Tienen más ganas y alegría y de celebrar que de quejarse y de criticar. Ahora esta pandemia los ayudó a no centrarse en sí mismos. Esta pandemia nos ha hecho o nos ha dado cuenta de que las iglesias son imperfectas, pero que realmente somos bendecidos por la presencia de Dios en nuestras vidas. Así que de hecho es una ventana de oportunidad, es el kairos de Dios. Si los eventos importantes eran indicativos de ver lo que Dios estaba haciendo en la iglesia, ahora vamos a hacerlo después de meses y meses cerradas. Dios nos ha dado una oportunidad y no debemos dejar que esa se desperdicie. Pero
quiero compartir con ustedes algunas cosas importantes que tienen que considerar al entender el Cronos y el Kairos de Dios. Número 1, estos son datos. He estado reunido con varias agencias misioneras, varias agencias de crecimiento, y quiero decirles las conclusiones a las que están llegando. Es difícil proyectar tendencias en estas épocas, es difícil proyectar tendencias, es sumamente difícil en tiempo de pandemia, pero sí sería muy importante que podamos entender nosotros como siervos de Dios que conocemos los kairos de Dios, cómo vamos a manejarnos después de la pandemia. Permítanme entonces aventurarme en decir algunas cosas que yo he escuchado y que ahora quiero compartir con ustedes como siervos de Dios. Escuchen bien esto. Dicen los expertos que al menos el 20% de los que asistieron antes de la pandemia no volverán. Qué triste, ¿eh? Quizá algunos de ustedes que ya se están reuniendo ya han visto esto. No van a volver, no van a volver. Así que pues yo quiero animarles a que no se desanimen. Ese número va a variar de iglesia en iglesia, pero los primeros indicadores a nivel mundial, los que están ya teniendo reuniones presenciales, han experimentado hasta un 20% de pérdidas. Algunos de los asistentes antiguos a nuestra iglesia, los que venían presencialmente, se van a convertir seguro en asistentes digitales. Y la mayor parte de ese grupo no va a asistir en lo más mínimo. Número 2, son algunas tendencias que se están observando. Más pastores, y ojo con ello porque lo estamos viendo, más pastores dejarán el ministerio vocacional durante los próximos 12 meses que en cualquier otro momento de la historia reciente. Hay muchos pastores que están dejando sus congregaciones. Bueno, ni hablar de la enorme cantidad de pastores y siervos de Dios que han ido a la presencia del Señor en este tiempo. Pero estoy hablando de que algunos de ellos van a dejar el ministerio. De hecho, ya lo están dejando. Por lo general, no solo es uno o algunos factores los que lo impulsan a estos límites. Es el efecto de gota a gota. Que las críticas, el trabajo, porque no hay duda que todos los que me están viendo hemos tenido muchísimo más trabajo ahora en medio de la pandemia que antes de la pandemia. Y además están los conflictos, aquellas congregaciones que a lo mejor están en contra de que si el pastor abrió, ¿por qué abrió? Si cerró, ¿por qué cerró? ¿Y cuándo vamos a regresarnos? Hay una presión muy fuerte sobre el liderazgo, especialmente sobre los pastores, y obviamente el desánimo continuo se ha visto exacerbado por las increíbles presiones motivadas por esta pandemia. Así que tenemos hoy como nunca de apoyarnos unos a otros con la ayuda y la bendición de nuestro Dios. Número 3, tendencia. Las iglesias se moverán hacia un nuevo énfasis en el crecimiento de la conversión. ¿Por qué estoy hablando del crecimiento de la conversión? Por la siguiente razón. Las iglesias han desobedecido silenciosamente la gran comisión durante décadas. Han desobedecido. No importa el crecimiento, no importa llevar y hacer discípulos. Estamos viendo señales de una nueva llamada de atención. Los líderes de la iglesia van a estar más convencidos de que deben guiar a sus iglesias para alcanzar a los no creyentes. Los miembros de la iglesia, yo lo veo en mi propia congregación, están reflejando esa misma convicción y compromiso. Observen la siguiente frase, por favor. La mayor parte del crecimiento de la iglesia durante las últimas décadas ha sido un crecimiento por transferencia. En pocas palabras, los cristianos se han movido de una iglesia a otra. Y eso, mis amados, debería nosotros avergonzarnos, porque no solamente es una transferencia de iglesia, seguimos siendo los mismos cristianos, nada más que estamos cambiándonos de iglesia. Esta triste realidad está cambiando. ¿Y saben qué? Quiero animarlos a que así sea. Obviamente, mucha gente en esta pandemia nos empezó a seguir, pero estábamos animándoles a que, acabando la pandemia, se congreguen. Y no solamente se congreguen, con lo que han aprendido ahora, de lo que hemos estado compartiendo nosotros, puedan llegar a sus iglesias para inyectarles, transformar su ADN y convertirse en congregaciones que están alcanzando a aquellos que viven sin Cristo y sin esperanza. Número 4. Las iglesias comenzarán más iglesias, muchas de ellas como microiglesias. Déjenme decirles que esto es un fenómeno a nivel mundial. Las iglesias están pasando del crecimiento vertical, lograr que asistan tantos como sea posible el domingo de la mañana, a un crecimiento horizontal.
ir a más y más puntos de reunión. Este término microiglesia seguramente ya lo han escuchado y si no, se los comparto para que lo acuñen. Pequeñas congregaciones a través de la pandemia de personas que quedaron influenciadas, convertidas por el trabajo digital de muchas congregaciones. Y obviamente a la hora de reunirnos, muchísima de esa gente ya no va a venir a nuestras iglesias porque por la sencilla razón de la distancia, pero son buenas oportunidades. Y yo quiero animarlos, mis amados, a que ustedes tengan un plan estructural de desarrollo, de poder crear estos micrositios donde se comparta la palabra del Señor. Si ya hay una familia que los estuvo siguiendo, debe de convertirse en una gran oportunidad. Así que esto va a ser maravilloso. Gran parte de este nuevo crecimiento va a incluir, y los expertos lo saben, inicio de microiglesias, congregaciones alrededor de 25 o 30 personas. Estas tendrán enormes implicaciones. ¿Y saben cuáles implicaciones habrá? Que no necesariamente vamos a requerir edificios, que los edificios pasaron a un segundo término en esta pandemia, pero no se van a requerir. Vamos a entender el Nuevo Testamento, ahora sí como la iglesia creció, donde no tenía un lugar fijo de reunión, sino básicamente se reunían en mercados, abajo de árboles, en cuevas, en diferentes lugares. Y creo que esta es una gran oportunidad. De hecho, déjenme decirles que tuvimos la bendición en este tiempo de poder escuchar muchos pastores que nos preguntaron cómo hacen con los grupos pequeños. Y yo venía enseñando grupos pequeños desde el año 1992, 1993. Y ahora sí, muchos pastores dijeron, la única manera de sostener a la iglesia es a través de los grupos pequeños. Fíjense que junto con grupos pequeños, nosotros también desarrollamos un ministerio de llamadas telefónicas. Y déjenme decirles, para la gloria del Señor, que este equipo de llamadas telefónicas está haciendo llamadas todas las semanas y han hecho más de 45,000 llamadas telefónicas a los miembros de nuestra iglesia. Entonces la iglesia se siente animada, bendecida y algunos nos dieron sus teléfonos aunque no vivían aquí en la ciudad, pero ya son puntos donde pueden abrir una microiglesia. Número 5, importante. 2 movimientos crecerán rápidamente. Escuchen bien esto: la adopción de iglesias y el apoyo a las iglesias. Ahora, déjenme decirles esto de adopción de iglesias, a lo mejor es un poco antibautista, pero hay iglesias enfermas que necesitan ayuda de iglesias sanas. Y los siervos de Dios tenemos que estar listos. Antes decíamos, bueno, pues nada más es mi congregación y lo que a mí me corresponde. Pero estoy seguro que debemos de abrir las posibilidades para muchas iglesias que están languideciendo, o iglesias que están enfermas, o iglesias que mermaron, para que podamos adoptarlas. Y no estoy diciendo convertirlas en misiones, pero sí podemos adoptar 1, 2 o 3 iglesias, porque muchas de ellas se quedaron sin pastores. Y muchos pastores o muchos laicos están siendo, voy a usar esta expresión, arrojados al pastorado, aventados al pastorado, porque no hay quien haga la obra. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer una diferencia entrenándolos y capacitándolos. Y yo agradezco por el seminario, porque el seminario sé que está abriendo cursos, actualizaciones, etcétera, etcétera, sobre todo pensando en aquellos laicos que su pastor se murió y van a tener que asumir esa responsabilidad. ¿Saben cómo se le llama eso? El kairos de Dios para el seminario y para todas las instituciones teológicas. Y número 6, habrá más iglesias que no tengan pastor. Y ustedes lo saben. Algunas de estas iglesias serán adoptadas, serán asumidos en otra familia de la iglesia, se convertirán en un sitio adoptivo. Otros serán apoyados, lo que significa que una iglesia más saludable va a ayudar a otras iglesias que luchan quizá por una corta temporada. Vamos a invertir en ustedes para que ustedes sigan haciendo la obra. Si bien se ha convertido, queridos, en un cliché decir que estamos viviendo en una época sin precedentes, déjenme decirle que sí. Estamos viviendo en una época sin precedentes. Aquellas iglesias que no vean la nueva oportunidad o la nueva realidad, como una oportunidad, van a ver posibilidades limitadas. Pero aquellos que vean las circunstancias como oportunidades, crece el ministerio como nunca antes lo habíamos hecho. Esta perspectiva es especialmente aplicada a las iglesias. Saben, yo he visto aquí muchos empresarios que reinventaron sus negocios, reinventaron sus giros y que están haciendo un trabajo muy lindo. Nos toca a nosotros como iglesia hacer exactamente lo mismo. Así que estoy seguro que los próximos meses de este 2021 van a ser críticos para los pastores y para las iglesias. Y tenemos que seguir enseñando
enseñando esto? Porque tengo la sospecha que algunos pastores están esperando que les pongan el semáforo verde para reunirse y aquí no ha pasado nada. Amados, aquí han pasado muchísimas cosas. Y si no entendemos el kairos de Dios, lo más seguro es que vamos a caer exactamente en los errores que veníamos trayendo desde antes de la pandemia. Quiero terminar con las siguientes declaraciones, pidiendo al Señor sabiduría para cada uno de ustedes, y yo me incluyo también. No planifiques sin Dios. Ahora que vamos a pasar este tiempo de planificación, este tiempo de estar viendo las tendencias que hay en la Iglesia de Cristo, tenemos que hacer planes y actuar siempre con la ayuda de Dios. Miren, tal pareciera que los pastores y los siervos de Dios hubieran estado haciendo sus planes sin contar con Él desde los comienzos de la historia. Solamente, y ustedes son expertos en Biblia, déjenme decirles algunos casos nada más para recordarlos. Hacemos planes sin Dios y luego pagamos las consecuencias. ¿Se acuerdan de Abraham y Sara? Ellos esperaron 11 años para que Dios les diera al hijo de la promesa. Pero como Dios no hizo las cosas de acuerdo a los cálculos de ellos, se impacientaron y decidieron que Abraham durmiera con Agar, la criada egipcia de la familia. Así nació Ismael y todos sabemos el resto de la historia. Problemas tras problemas y quebrantos tras quebrantos. Así que tengamos cuidado a la hora de planear sin Dios. Número 2. Moisés mató por impulsividad a un egipcio. ¿Se acuerdan ustedes? En un esfuerzo mal dirigido, cuyo fin era conseguir justicia para su pueblo. Pero su imprudente decisión le costó 40 años en el desierto y perder su relación con su familia adoptiva, y faltó poco para que le costara la vida. ¿Qué me dicen de los israelitas? Los israelitas de la antigüedad querían ser como las demás naciones, gobernadas de reyes, ¿verdad? O por reyes. Y en lugar de tener por líder a un Dios invisible, exigieron un rey humano que los protegiera de sus enemigos. De ninguna manera queremos un rey que nos gobierne, así que seremos como las otras naciones. El profeta Samuel, ustedes saben, trató de disuadirlos, pero ellos lo negaron. Lo que siguió fue una serie de tensiones, conflictos, idolatrías que terminaron por dividir el reino. Otra vez, no entender los kairos de Dios. ¿Qué me dicen de Salomón? Planificó, desarrolló alianzas estratégicas y negoció tratados con el fin de construir para Dios un reino mayor y mejor en la tierra. Sin duda, para el ciudadano promedio, sus logros eran un suceso obvio, evidencia de la aprobación y la bendición de Dios. Sin embargo, Dios calificó sus esfuerzos como inútiles intentos para engrandecerse a sí mismo. Salomón estaba haciendo sus planes sin contar con Dios. Y queridos, la lista sigue, sin lugar a dudas. La lista sigue de personas, desde la decisión del rey Saúl de permanecer en su trono y matar a David, hasta el profeta Jonás huyendo al mandato de Dios de ir a Nínive. La decisión de Judas Iscariote de entregar a Jesús a las autoridades religiosas, y el apóstol Pedro negándose a juntarse y a comer con gentiles. Hacer planes sin Dios es catastrófico. Así que en medio de estos cronos y kairos de Dios, tenemos que conocer cuáles son sus planes. Y me encantaría de manera muy especial que ustedes pudieran hacer suyo este gran pasaje de 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 y luego el 4 y el 6. Dice la palabra del Señor así: ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta en nuestro sano juicio. Es mi oración por cada uno de ustedes, amados siervos del Señor, que en su gracia nos permita, como pastores, como líderes, como misioneros, sea cualquiera el rol que están ustedes viviendo, que en su gracia nos dé la misma habilidad de los hijos de Isaacar en el Antiguo Testamento. Repito este texto: de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Que nuestro buen Dios nos ayude a cada uno de nosotros en estos tiempos de crisis a discernir los tiempos y, sobre todo, con conocimiento de lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Déjenme orar por ustedes y por mí. Señor, te necesitamos. Los desafíos que estamos viviendo como siervos tuyos, tú los conoces, son grandes, son desafiantes. Y quiero pedirte que este devocional estimule a mis amados a buscar tu rostro, a ayunar, a buscar con todo su corazón dónde nos quieres,
¿Qué quieres para tu iglesia? ¿Qué cosas quieres que hagamos? ¿Cuándo quieres que lo hagamos? No queremos hacer o tomar una decisión que esté ajeno a tu plan, Señor. Queremos pedir tu bendición en cada cosa que hagamos. Y de manera especial, oro para que los llenes de sabiduría, que los llenes de fortaleza, Señor, y de entender el Kairos, la gran oportunidad tuya que estás abriendo delante de nosotros, para que en el momento en que nos llames a tu presencia, podamos rendir buenas cuentas delante de ti. Gracias por este privilegio que me das de hablar con mis amados consiervos, sobre los cuales pido tus más ricas y abundantes bendiciones. En el nombre de Cristo el Señor. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados. Que el Señor les bendiga. Amén. Mis hermanos, estamos casi terminando ese tiempo de capilla, pero no queremos dejar de agradecer a Dios, de agradecer al Pastor Gary también por su presencia. A nombre del seminario, muchas gracias, Pastor Gary. Queremos agradecer a todos los que nos acompañan por Zoom, por Face, y queremos orar una vez más agradeciendo a Dios por ese tiempo precioso, y después tenemos algunos avisos. Oremos. Señor, muchas gracias por ese tiempo, muchas gracias por esa palabra que necesitábamos escuchar. Nos sentimos edificados y desafiados, Señor. Siga obrando, Señor, tanto aquí en el seminario como en cada iglesia, Señor, que en este momento está conectada, y cada iglesia, Señor, en esta nación preciosa que es México. Bendícenos, guíanos, porque nuestro deseo es que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea conocido. Muchas gracias por ese día, muchas gracias por esa capilla. En el nombre de Jesús oramos y te agradecemos. Amén. Amén. Hermano Miguel. Gracias. Para esta semana tenemos los siguientes anuncios. El 29 de este mes de abril tenemos a nuestra hermana Joca, que estará presentando su recital de piano y voz. Los invitamos a que a través de Facebook nos acompañen a las 7 de la noche. Estaremos muy gozosos de tenerlos ahí participando también. Les pedimos también que nos acompañen a los cursos que hemos de tener esta semana. Esta semana estaremos presentando el curso de educación, taller para educadores cristianos, que comienza el día de hoy, estará toda esta semana a través de Zoom. Y la próxima semana también estaremos presentando un taller más de lo que viene siendo, justamente con nuestra hermana Lucimara, lo que son misiones modernas, para que también, si ustedes están interesados o conocen a alguien que esté interesado en estos cursos, se apunte a ellos. El costo es de 300 pesos, es muy accesible y estamos recibiendo gente literalmente de todo el mundo. Esperamos que nos acompañen en alguno de ellos y esos serían los anuncios para esta semana. Les agradecemos mucho su presencia y pues los invito a que abran sus micrófonos y nos podamos saludar para despedirnos en esta semana, y estamos ya por despedir este bimestre, como bien lo decía Max al principio. Gracias por estar aquí. Saludos a todos, que Dios les bendiga. Gracias por estar acá en el seminario, en esta